En mi búsqueda de la verdad, logré conseguir los audios que estaban en el sistema de los animatrónicos originales antes de que fueran enviados a pudrirse en un viejo almacén, propiedad de una empresa fantasma llamada Crimson Hills Logistics, manejada desde las sombras por Fazbear Entertainment. Estos audios no fueron integrados al sistema de manera manual. Es como un virus, algo entró al sistema de voz, es como si el mismo sistema de ellos hubiera grabado esto. Lo estoy documentando para conseguir evidencia suficiente. No sé qué contendrán esos audios, pero espero sea de utilidad. El primero fue extraído del animatrónico principal, llamado Freddy. Me llamo Gabriel. Tenía 8 años, y siempre me decían que era como un hermano mayor, aunque en mi casa solo éramos mis papás y yo. No tenía hermanos pequeños, pero me gustaba cuidar de los demás, como si todos fueran mi responsabilidad. Mi mamá siempre decía que yo tenía un corazón demasiado grande, que a veces me preocupaba más por los otros que por mí mismo. Si alguien en la escuela se caía, yo corría a levantarlo. Si veía a alguien triste, intentaba hacerle reír. Nunca me gustó pelear, pero si molestaban a un amigo, yo me interponía aunque me diera miedo. Éramos una familia sencilla. Papá trabajaba mucho, casi no estaba en casa, y mamá se ocupaba de todo. No teníamos lujos, pero yo nunca me quejaba. Lo que más me gustaba era cuando mamá me llevaba los fines de semana a la pizzería, Freddy Fazbear's Pizza. Ese era mi lugar favorito en el mundo. Allí yo podía ser un niño de verdad. Recuerdo el olor a pizza recién hecha, la música de los juegos de arcade sonando al fondo, y las luces de colores que parecían hacer brillar todo. Pero lo que más me gustaba eran ellos, los animatrónicos. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Todos tenían algo especial, pero para mí, Freddy era diferente. Yo lo miraba y lo veía como un protector. Alto, fuerte, siempre sonriendo. No sé, era como si, al estar allí, nada malo pudiera pasarme. Para mí, Freddy era como un papá que nunca se cansaba de cuidar a los niños. Y yo quería ser como él. Cuando íbamos a la pizzería con otros niños del vecindario, yo siempre intentaba que nadie se quedara atrás. Si alguien tenía miedo de acercarse al escenario, yo lo acompañaba. Si alguno no alcanzaba a ver, yo lo levantaba. Me gustaba sentir que podía protegerlos, aunque solo fuera un poco. Recuerdo que ese día todo parecía igual, pero había algo distinto. El lugar olía raro, como a hierro. Yo lo noté, pero la emoción de estar allí con mis amigos me hizo olvidarme rápidamente de eso. Y entonces lo vi. Un hombre. No era como los demás. Todos allí reían, jugaban, hablaban fuerte, pero él no. Él estaba quieto, con una sonrisa que no parecía real. Sus ojos no reían. Yo me quedé mirándolo un instante. Sentí un escalofrío, pero enseguida lo olvidé. Pensé que debía ser un trabajador, alguien de la pizzería. Y en ese lugar, todos los que trabajaban eran buenos, ¿no? Quiero creer que fue mi inocencia lo que me hizo confiar. Yo no pensaba que alguien pudiera hacernos daño allí, no en el único sitio donde me sentía completamente seguro. Ese día, yo solo quería protegerlos. Nunca pensé que sería yo quien necesitara que alguien me protegiera. Siempre pensé que la pizzería era un lugar mágico. No había espacio para los miedos, ni para la tristeza. Pero esa tarde, todo se sintió distinto. Los juegos sonaban igual, la música también, pero el ambiente estaba raro. Como si las luces fueran más bajas, como si el aire pesara. Yo trataba de ignorarlo. Tenía a mis amigos conmigo, y yo era el que debía cuidarlos. El hombre seguía allí. Al principio creí que solo observaba, que trabajaba en la pizzería o algo así. Llevaba un traje raro, como de conejo, pero viejo, manchado. No era como los animatrónicos del escenario. Él parecía fuera de lugar. Nos miraba. No a todos, me miraba a mí. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, yo sentía que quería decirme algo, pero no podía entender qué. Me acuerdo que Susie, la más pequeña, me preguntó si podíamos seguirlo, porque él nos había hecho un gesto con la mano, como llamándonos. Yo le dije que no, que mejor siguiéramos jugando. Pero los demás empezaron a murmurar, a decir que tal vez él quería mostrarnos algo secreto, algo divertido. Yo no quería parecer miedoso. Tenía que ser el valiente, el que protegía a todos. Así que asentí, aunque dentro de mí, algo me decía que no estaba bien. Caminamos tras él, lejos del escenario, lejos de la música y de la luz.
cuanto más avanzábamos, más vacío estaba el pasillo. Las risas de los niños se apagaban detrás de nosotros, como si hubiéramos cruzado a otro lugar. Yo intentaba sonreír, decirle a los demás que todo estaba bien, pero mi corazón latía rápido. El olor a hierro era más fuerte allí. Cada paso que dábamos lo hacía más intenso, como si estuviéramos entrando en un sitio donde nadie debía entrar. El hombre no hablaba. Solo caminaba despacio, sin mirar atrás, seguro de que lo seguíamos. Y lo hicimos, porque éramos niños. Porque confiábamos. Porque yo, no supe detenerlos. Recuerdo que me temblaban las manos. Intenté agarrar a Susie para quedarnos, pero ella sonrió y me dijo, no tengas miedo, Gaby, seguro es una sorpresa. Yo quería creerle. Quería pensar que estaba exagerando. Pero en mi pecho algo se rompía. Freddy ya no parecía tan cercano, tan protector. No estaba allí conmigo, solo estaba ese hombre, y un silencio que pesaba como una losa. Y entonces me di cuenta. Por primera vez en mi vida, no podía proteger a nadie. Ni siquiera a mí mismo. Nos llevó a un cuarto pequeño, lejos de la música, lejos de todo. No había luces de colores ni risas, solo paredes húmedas, oscuras, y ese olor a hierro que ya no podía ignorar. El hombre cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido fue tan fuerte que sentí que mi corazón se detuvo. Yo traté de ser fuerte, de no mostrar miedo. Tenía que hacerlo, porque todos los demás me miraban como esperando que yo supiera qué hacer. Pero no sabía. No sabía nada. El hombre por fin habló, su voz era ronca, como si le costara salir. Dijo que tenía un juego para nosotros. Que solo debíamos confiar y entrar uno por uno. Su sonrisa era extraña, demasiado grande, demasiado falsa. En ese momento, todo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Quise correr, abrir la puerta, sacar a los demás de allí. Pero mis piernas no se movían. Me temblaban como nunca antes. Uno de mis amigos dio el primer paso hacia él. Yo lo sujeté del brazo, le dije que no, que esperáramos. El hombre se inclinó hacia mí, y por un instante sentí su aliento, olía a sudor, a metal, a algo podrido. Me susurró algo al oído. ¿Tú querías protegerlos, no? Pues empieza entrando tú primero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería entrar. Pero todos me miraban, confiando en que yo sabía qué hacer. Yo era el fuerte, el que nunca tenía miedo. Y esa fue mi trampa. Di un paso adelante. La oscuridad era más densa cerca de él. Podía escuchar mi respiración, rápida, entrecortada. Sentí su mano en mi hombro, pesada, fría, como si me empujara hacia algo que no debía ver. Recuerdo mirar atrás una última vez. Susie sonrió, pensando que todo estaba bien. Los demás esperaban. Yo quería gritarles que corrieran, que se fueran. Pero mi voz no salió. La puerta se cerró tras de mí. Y entendí que Freddy no iba a protegerme. Que nadie iba a hacerlo. El último pensamiento que tuve, fue que fallé. Que no pude cumplir mi promesa de cuidarlos. Y entonces todo se volvió oscuro. Muy oscuro. Quise ser fuerte. Quise protegerlos a todos. Pero no pude. Recuerdo el frío, la oscuridad, el dolor. Recuerdo que intenté gritar, pero mi voz se ahogó antes de salir. Y entonces, silencio. Lo peor no fue el miedo. No fue siquiera lo que me pasó a mí. Lo peor fue saber que ellos seguían ahí afuera, esperando que yo volviera. Confiando en mí. Y yo nunca salí. A veces todavía los escucho. Sus pasos pequeños, sus risas nerviosas, como si siguieran buscándome. Quisiera decirles que corran, que se vayan. Pero no puedo. Estoy atrapado. Mamá, papá, lo siento. Quería volver a casa, quería contarles cómo Freddy me había sonreído otra vez, cómo había cuidado de todos. Pero nunca regresé. Me duele pensar que quizás todavía me esperan. Que mi cuarto sigue vacío, con mis juguetes en el mismo lugar. Que mi cama nunca volvió a calentarse. Yo solo era un niño. Solo quería jugar, reír, ser como Freddy y proteger a los que quería. Pero ahora, lo único que puedo hacer es mirar desde esta oscuridad. No hay más luz. No hay más música. Solo esta jaula fría, y la promesa rota que nunca podré cumplir. Perdónenme, por no haberlos protegido.